Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, como les decía previamente. Estamos ahora en el capítulo cuarto. El capítulo cuarto vamos a estudiar en esta semana. Los invito a todos a que puedan sacar sus Biblias. Los que están también en el internet, también acompáñenos, saquen su Biblia y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Bien, hemos titulado a la predicación, al sermón del día de hoy, la autoridad de Jesús sobre los demonios. Ahora, antes que iniciemos, hermanos, déjeme decirle que esta porción, la que ahora vamos a empezar a ver, por ejemplo, nos hablan de muchos aspectos que Jesús está haciendo. Ahora, cuando nosotros tenemos demasiados subtemas, puede que en algún momento perdamos la idea central de lo que Dios está queriendo decir. Si empezamos a decir cosas pequeñas de algo, empezamos a perder la cosa grande de lo que Dios está hablando. En este caso, hermanos, hoy nosotros vamos a empezar a leer una serie de milagros y operaciones sobrenaturales de Dios. Lo que sí nosotros tenemos que saber, hermanos, es que el modo general, o lo que Dios quiere enseñarnos de manera más amplia, es la autoridad que tiene Jesús. Eso es lo que ahora el evangelista Lucas, ahora él está escribiendo, la autoridad de Jesús. Y en esta autoridad de Jesús, él nos va a empezar a contar algunas narraciones que están dentro del evangelio, por ejemplo, de este hombre que tenía un espíritu inmundo, de cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, de cómo Jesús sana también a muchos enfermos, la pesca milagrosa y demás. Cada uno de estos temas nos hablan acerca de la autoridad de Jesús en distintos modos, en distintas maneras, pero ese es nuestro tema central. No quiere decir que cada una de estas porciones no tenga su valor, lo vamos a ir estudiando, pero el tema general de todo esto es la autoridad de Jesús. Y el día de hoy vamos a ver la autoridad de Jesús sobre los demonios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículo 31 al versículo 37 vamos a leer en esta mañana. Lucas capítulo 4, verso 31. Saque su Biblia. Si tiene algo para anotar, también sáquelo ahora. Si tiene algo para marcar, también hágalo. Lucas 4, 31. Bien, vamos a leer de manera amplia primero y luego vamos a ir viendo poco a poco. Bien, leemos entonces lo que dice la palabra del Señor. Dice así: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, le dice ese espíritu, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por los lugares de los contornos. Palabra del Señor. Oremos un momento, hermanos. Amado Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte con todo nuestro corazón tu misericordia. Queremos pedirte, amado Dios, que seas tú, Señor, enseñándonos por medio de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Es nuestra oración, amado Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar una visitación especial en medio nuestro y que nosotros podamos comprender tu palabra, Señor. Dios mío, si en verdad estar congregados en este lugar nos ayuda a ver a nuestros hermanos, a compartir con ellos, a cantar, Señor amado, la alabanza, a orar. Señor amado, nuestro más grande propósito es que tú puedas hablar en nuestras vidas y así podamos ser moldeados, Señor, a tu imagen y semejanza.
Te pedimos con todas nuestras fuerzas, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos en todo lo que hagamos. Y que nosotros, Señor, estemos conscientes, Dios mío, de la llenura de tu Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros, Señor, estemos conscientes, Padre, de que eres tú, nuestro Dios, Dios soberano, Dios Rey, Dios fuerte, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos para que tu palabra, Señor, no sea debilitada por la voz de un hombre. Es nuestra oración en esta mañana, en el nombre de Jesús, para gloria tuya y el beneficio de tu iglesia, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos. El Evangelio de Lucas, lo que ahora nosotros estamos leyendo, nos va a ir narrando, hermanos, algunos, quizás muchos de estos milagros que nosotros conocemos de lo que Jesús ha estado haciendo. Nosotros los conocemos, pero vamos a ir conociendo ahora pequeñas porciones de ella. Vamos a ir viendo qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de cada narración. El día de hoy, como hemos visto la anterior semana, hemos concluido la porción cuando el Señor está en la sinagoga. Él estaba hablando a la gente, Él estaba predicando el Evangelio, Él les estaba hablando acerca de lo que Él era. Él estaba diciendo: yo soy, delante de ustedes se ha cumplido esta palabra. Bueno, muchos de ellos se molestaron, se enojaron y lo querían llevar a Jesús a despeñarlo, ¿no? Lo querían matar a Jesús. Y hemos visto cómo en la sinagoga, gente que entre comillas supuestamente era, digamos para nuestro entender, cristianos, gente piadosa, se enojan de lo que Jesús estaba diciendo y quieren matarlo y se convierten en asesinos. Bueno, hoy, hermanos, vamos a ver que también en la sinagoga, que pareciera ser un lugar donde está la gente piadosa, que donde están los cristianos, digamos a nuestro entender, hay personas que están endemoniadas. Vamos a ver hoy, a la luz de la palabra, qué es lo que esto significa, así que no se me enrede todavía. El versículo 31 empieza diciéndonos que Lucas empieza a decir: descendiendo Jesús de Capernaum. Bueno, descendió, dice Lucas, y no nos dice que esto pasó inmediatamente después de que a Jesús quisieron matarlo, ¿no? En ocasiones sí, los evangelios se toman esa palabra, dicen de inmediato, entonces, ¿no es cierto? Pero ahora no, así que no tenemos noción de cuánto tiempo más o menos habría pasado. Por eso es que Lucas solamente nos empieza a decir: descendió Jesús a Capernaum. Ahora, este descendió, hermanos, solamente tiene un aspecto geográfico histórico. Por decirles, hermanos, nosotros ahora estamos en la ciudad de La Paz, y si vamos a ir a Cochabamba, entonces vamos a descender, ¿no es cierto? Porque Cochabamba está a menor altitud que La Paz y mucho más que el Alto. Entonces, descendió, es eso lo que quiere decir. Capernaum estaba más abajo que Galilea y fue ahí. Perdón, ¿dónde estaba Jesús? En Nazaret, ¿no? Vino en Nazaret. Entonces, eso estaba más alto y Capernaum estaba más abajo. Dice: descendió Jesús a Capernaum, que es una ciudad de Galilea, está diciendo Lucas. Recordemos que Lucas le está escribiendo para los que no conocen al Señor, para los que no conocen esa ciudad, y Lucas por eso se toma este trabajo de poder decirle: él descendió a Capernaum, y Capernaum es una ciudad de Galilea. Les está dando instrucciones a ellos de dónde está. Y él dice, Lucas empieza a decir: y les enseñaba en los días de reposo. Lucas ahora nos está mostrando, y hemos visto que hace demasiado énfasis este evangelio en mostrar cómo el Señor, por sobre todas las cosas, era un maestro, que Él estaba constantemente enseñando. Amén. Él estaba constantemente enseñando. Lo hemos visto en la anterior narración. Él entra a la sinagoga y él agarra las escrituras, los rollos, y él empieza a leer y a enseñar. Entonces esto es algo que nosotros lo vamos a ver constantemente en la palabra del Señor. Jesús va por todos los lugares, va por distintas aldeas, va por distintos lugares, pero Él va a enseñar. Y ese es uno de los ministerios que a veces nosotros olvidamos del Señor. Nosotros muchas veces nos enfocamos en Jesús como alguien que tiene que curar enfermedades, como alguien que tiene que estar
pero no vemos esta parte que Él siempre está enseñando. Él era un maestro, Él está discipulando, enseñando a la gente. De ahí, hermanos, que nosotros tenemos que tomar bastante importancia en el hecho de aprender lo que la Biblia nos dice. A medida de que va pasando el tiempo, muchos de nosotros empezamos a tener más tiempo en el Evangelio, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3, después ya te das de cuenta, ya estás en el camino del Señor 4 años, ¿no ve? 3 años, ya uno se despierta, wow, ya estoy 15 años en el camino del Señor, se dice, pero no es tanto el tiempo que pasa, yo sé que eso es parte, pero no es el tiempo, sino es cuánto has aprendido. ¿Cuánto has aprendido en el camino del Señor? Por eso, hermanos, aquí es una buena pregunta interna la que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cuánto tiempo estás ahora en el camino del Señor? Bueno, alguno me dirá, yo estoy 2 años, 3, 5, 15, 20, 25 quizás, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cuánto has aprendido? Porque Jesús lo que hacía más era enseñar. Él enseñaba lo que decía el Antiguo Testamento de Él. Él estaba constantemente enseñando. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. No le damos nosotros mucha importancia al aprender y tiene que ser así, iglesia. Somos iglesia. Tenemos que aprender de Él. A veces a mí me llama la atención cómo los niños, por ejemplo, los niños, si ahora les preguntamos a los niños, por ejemplo, ¿cuáles son los héroes de Marvel? Te dicen, él es el Spider-Man, él es el Hulk, él es hasta el pato ese que aparece, ¿cómo se llama? Howard, Howard el pato aparece y esta es su guerra, sí, los archienemigos, ¿no? Son tal y te cuentan todo eso, pero cuando ya, digamos, queremos preguntarle acerca de los apóstoles, ¿no? ¿Cuáles son los 4 evangelios? Y no saben. Ahora, obviamente, yo sé porque hay televisión, están viendo constantemente, pero miren cómo nosotros nos damos de cuenta que nuestra mente no es que no puede aprender. Puede aprender y memorizarse nombres en inglés. Los niños ni inglés saben, ya saben Spider-Man. ¿No ve? No saben inglés, pero ya saben esos nombres en inglés. Y a veces pensamos que, bueno, ellos no tienen la capacidad de aprender, de memorizar, pero ya tienen, ya pueden. Y muchos de nosotros igual, hermanos. Muchos de nosotros tenemos en nuestra memoria aspectos y cosas de mucha. Con los hermanos mayores, por ejemplo, no está mal, pero mire, hablar con los hermanos mayores es bien interesante, porque los hermanos mayores te hablan de anteriores gobiernos, ¿no? Por ejemplo, de la UDP, de la UDP, y te empiezan a hablar cómo hacían fila, un poco viviendo lo que estamos viviendo ahora, esto así, y el gobierno de tal, y empiezan a narrarte una historia, ¿no es cierto? Que está en su mente, pero a veces cuando ya queremos un poquito indagar en cuánto conocimiento hay de la palabra en sus mentes, ya no hay, y a veces la excusa de muchos de ellos es que no, mi mente ya no da, ya no puedo, pero hay cosas en su mente. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que no hay excusas, hermanos, para cada uno de nosotros de que no aprendamos la palabra de Dios. Todos podemos hacerlo. Y en este sentido, hermanos, mire, Jesús era un maestro. Y Jesús, como maestro, Él sabía enseñar. No era como los fariseos, lo vamos a ver más adelante. Pero también nosotros, hermanos, tenemos que saber cómo aprendemos. ¿Usted sabe cómo aprende? ¿Usted sabe cuál es su manera de aprender? Alguno dirá, bueno, yo aprendo escribiendo. Tengo que escribir, yo si quiero tengo que escribir. Es tu manera de aprender. Otros dicen, yo tengo que escuchar. Estoy escuchando y estoy aprendiendo. Otros tienen que ver, ¿no? Otros en canciones. Están escuchando las canciones y doctrina están aprendiendo ellos, ¿no? Todos tenemos una manera de aprender. Los niños, ¿cómo aprenden?
dibujando, repitiendo, ¿no? Ellos están aprendiendo así. Dice que el adulto aprende más ahora por la experiencia, pero es otro tema. Pero nosotros vemos, y esa manera, hermanos, que nosotros tenemos que aprender, tenemos que aplicarla a cómo aprendemos la palabra del Señor. Si usted, hermano, sabe que aprende de alguna manera, aplíquela aprendiendo la palabra del Señor. El mayor tiempo que Jesús tenía era enseñando, y se sentó y enseñó, y fue a tal lugar y enseñó, y estaba en tal lugar y enseñó. Él siempre estaba enseñando, y siempre, hermanos, nosotros como jóvenes, ya me añadí como joven, los niños, mujeres, hermanos, ancianos, todos tenemos una manera de aprender y tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Jesús se ha pasado mucho tiempo enseñando. Él era un predicador que anunciaba el evangelio en todo momento. Y cuando los apóstoles se les sumaron, los apóstoles aprendieron esto de Jesús. Ellos estaban enseñando en las sinagogas de los demás, porque era algo que ellos habían aprendido. Amén. Ellos habían aprendido de Jesús, y eso es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. Pero ahora, mira cómo era Jesús como maestro. Jesús como maestro, dice el versículo 32, dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Bueno, le miraban enseñar a Jesús, miraban cómo él estaba enseñando y la capacidad que él tenía como maestro, y la gente se admiraba de la doctrina que él tenía. Se admiraban, hemos dicho, por algunas razones. Porque ellos decían, ¿cómo un carpintero, si él ha arreglado, cómo tiene tanta sabiduría? ¿No es cierto? Pero también se admiraban porque él enseñaba con autoridad. Con autoridad. Jesús sabía enseñar. Cuando Jesús veía que su población, le comento, hace unas semanas atrás, fui a un conversatorio de filosofía, y la filosofía es un poco pesada, no tienes que así estar atendiendo, no puedes perderte algo, es pesada la filosofía. Vino un profesor de Argentina, y él empieza, las primeras palabras que él habla bien técnico, yo ya me perdí en las 2, 3 primeras, ya me perdí. Pero lo que yo quiero decirles es que este profesor, cuando estaba enseñando, se dio cuenta de que la mayoría tenía un signo de interrogación en su cabeza. Y yo le digo, hablando con alguien, ¿te diste cuenta que ha cambiado su discurso? Toda esa técnica que él tenía, al ver a todas las personas que estaban ahí, cambió su manera, leyó a la gente y empezó a hablar como para ellos. Empezó a utilizar ejemplos que en nuestro contexto nosotros lo podíamos comprender, palabras bien fáciles de digerir, y uno terminó y dijo, wow, consumí filosofía. Y Jesús era así. Cuando Jesús se caminaba y enseñaba, él tomaba ejemplos de la naturaleza, él tomaba ejemplos del águila. Miren aquel pajarito, ustedes lo ven cansado y afanado, no, pero a ese pajarito Dios le alimenta. Miren las flores del campo. Ni Salomón con toda su sabiduría se ha vestido como una de estas flores. Y no sé qué flor haya agarrado Jesús, ¿no ve? Pero él agarraba y decía, y la gente aprendía. Y eso era de lo que se trataba el evangelio, que la gente aprenda lo que Jesús les estaba enseñando. Y la gente dice que se admiraba de esta autoridad que él tenía, porque los fariseos, los otros maestros que ellos tenían, no les enseñaban de la misma manera. Por eso bien claro dice el versículo, se admiraban de la doctrina que él tenía, porque esta palabra, esta enseñanza que él daba, lo daba con autoridad. Jesús, como maestro, les hablaba la verdad, como era la palabra del Señor. Mientras que los fariseos evadían la verdad, les empezaban a contar otro tipo de historias. Jesús agarraba las escrituras y les enseñaba lo que decía el libro, mientras que los fariseos le contaban lo que tal rabino decía, y tal rabino decía, y nunca sentaban en la palabra. Y la gente decía, ¿qué doctrina es esta?
Nunca hemos escuchado este tipo de mensajes. Jesús, cuando les hablaba a la gente, Él empezaba a causar curiosidad en medio de ellos. En la metodología que Él enseñaba, ¿no? Les preguntaba a la gente, les hablaba a la gente, y la gente de alguna manera estaba expectante de lo que Jesús estaba enseñando, mientras que los fariseos se habían convertido de alguna manera en hombres que enseñaban de una manera seca, frívola, y no podían entender a final de cuentas lo que ellos estaban enseñándole. Jesús les hablaba a cada uno de las personas como un amigo, como alguien más cercano a ellos. Él había crecido con las mismas costumbres que ellos. Recuerden que Jesús se subía a la barca y le decía a Pedro: ven, vamos a pescar. En algún momento más adelante nosotros vamos a ver a Jesús cocinando para sus discípulos. Jesús cercano a ellos les enseñaba, mientras que los fariseos siempre guardaban su distancia. Ustedes son pueblo, yo soy elegido, digamos, ¿no ve? Ustedes allá, nosotros acá. Esos fariseos enseñaban así, y cuando lo miran ahora enseñando a Jesús, lo ven enseñando a Jesús con autoridad. Ellos les entendían, y por eso la gente se admiraba de esa doctrina que tenían. Pero y aquí empezamos, hermanos, a lo raro. Hemos visto que en la anterior semana, que esta gente que estaba en la sinagoga, supuestamente gente piadosa, quisieron matarlo a Jesús. Y ahora vemos, hermanos, que en la sinagoga, a nuestro entender, digamos que en la congre del tiempo, dice el versículo 33, que por más extraño que nos parezca, había un endemoniado en ese lugar. Verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, este hombre que estaba poseído por Satanás, poseído por el demonio, estaba en la sinagoga. Para el entender de muchos, pareciera, hermanos, que en la iglesia o en la sinagoga para ese entonces era el lugar que menos debería haber demonios. A su entender, a ver, ahorita a nuestro entender, ¿usted dónde cree que ahorita hay más demonios? En la ceja. Ya, en la ceja. A ver, ¿dónde más? ¿Perdón? En los prostíbulos, ya, a ver. En las discotecas. ¿Dónde más? En el cementerio. Con las ñatitas. ¿Dónde más? En las casas oscuras, casas de terror. En la Linares. ¿Y qué dice en la iglesia? En la iglesia. Un teólogo está hablando acerca de un libro, lo voy a buscar, una carta del diablo a su sobrino, le dice. No es un libro de Lucas Leis. Y él narra y le está enseñando, como que el tío diablo le está enseñando al sobrino diablo, y le está diciendo: nosotros tenemos que camuflarnos, porque donde la gente piensa que nosotros estamos, ahí se cuidan. Pero cuando la gente piensa que no estamos en algún lugar, bajan la guardia, y ahí estamos. Y él dice, ¿no? Por ejemplo, en los cementerios, ¿por qué nosotros creemos que en los cementerios hay demonios? Ellos ya están muertos, ¿no? Las nietitas, ellos ya están muertos, dice. El demonio está buscando a gente que de alguna manera, en algún momento, baje la guardia. De ahí, hermanos, que este tipo de demonios, ahora no digo, la influencia, vamos a ver más adelante, pero la influencia del demonio, de este mundo caído, es distinto a una posesión satánica, demoníaca, que sí existe. Sí existe. Hoy no vamos a decir que el diablo no existe, no, pero tampoco vamos a empezar a ver diablos en todo lado, ¿no? Un perro me quiere morder, sal ahora.
No es así, pero vamos a ver cuál es la medida bíblica de todo esto. Esta posesión no debemos de confundirnos con una locura psicótica, alguna psicosis. Nosotros podemos ver a enfermos mentales y pensar que ellos están endemoniados. Algunos casos puede ser así, algunos que no. Pero este hombre que estaba en la sinagoga, no sabemos si era un hombre piadoso o no, pero este hombre estaba endemoniado en ese lugar. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo estaba en ese lugar? ¿Por qué mientras los otros fariseos, los otros maestros estaban enseñando, por qué no se manifestó nunca? ¿Por qué no se manifestó nunca? ¿Por qué ahora cuando este hombre, Jesús, se para delante de ellos y les empieza a predicar y a hablar de la verdad, es que este demonio salta? ¿Por qué es así, hermanos? En algún lugar donde no se esté hablando la verdad, donde no se esté enseñando la verdad del Evangelio, el diablo está tranquilo. Bien decían algunos, el diablo no falta en ningún culto. El diablo está presente. Su influencia por el mundo caído está presente. Y mientras no se enseñe la verdad, mientras no se enseñe el verdadero evangelio, no pasa nada. Pero cuando el verdadero evangelio se predica, ahí empiezan a preocuparse, a moverse un poco el orgullo, el ego, decir ¿por qué? Pero ya estoy al otro, y empieza a molestarse un poco. Porque cuando la verdad es expuesta. Pero cuando no es expuesta la verdad, el diablo está tranquilo. Entonces Jesús les empieza a enseñar con esta autoridad, y entonces el diablo empieza a manifestarse en este hombre poseído. Y este hombre poseído por el demonio le dice a Jesús que bueno, él exclama con una gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Estaba ese hombre ahí. No sabemos si este hombre no era un hombre piadoso o no, pero estaba en ese lugar. No se manifestó porque no se predicaba la verdad. Pero ahora se para Jesús enseñando en ese lugar la verdad. Él estaba en ese lugar enseñando la verdad, Jesús. Y uno puede preguntarse, ¿no? Una pregunta sana: ¿puede un cristiano ser endemoniado? ¿Puede un cristiano ser poseído por el diablo? ¿Puede ser un cristiano poseído por él? Son preguntas que a veces nosotros nos hacemos. Ahora digo, una cosa es ser poseído por el diablo, que él tenga el control de tu cuerpo, de tu mente, de tu escucha, de tu habla, y otra cosa es la influencia que el diablo tiene. Entonces son dos cosas que nosotros tenemos que diferenciarnos. Wayne Grudem, un teólogo conocido, dice así: mire, si con poseído, o sea, si con una posesión de un demonio se quiere decir que la voluntad de la persona está completamente dominada por un demonio, al punto de que la persona no tiene poder para escoger entre el bien y obedecer a Dios, la respuesta sería con certeza que no, porque la Biblia garantiza que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, puesto que hemos sido resucitados con Cristo. Entonces, este teólogo está diciendo que aquella persona que le ha entregado su vida genuinamente al Señor, el cuerpo que nosotros tenemos ya no nos pertenece al Señor, sino que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. Y este cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, una posesión demoníaca no puede darse sobre gente convertida genuinamente al Evangelio. No puede haber. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15 y versículo 16, mire lo que dice. Segunda de Corintios 6, 15 y 16 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, esta posesión que ahora está ejercida sobre este hombre, es un hombre que no ha sido regenerado, porque en aquellas personas, hermanos y hermanas, que hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo,
hermanos, no puede caber, no hay comunión, dice aquí la Biblia, no hay concordia entre Cristo y Belial, no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, no pueden estar juntos. De aquí, hermano, que cuando estos demonios sienten la presencia del Dios verdadero, ellos empiezan a exclamar, ellos empiezan a gritar. Exclamar quiere decir eso, gritar con espanto, de terror. ¿Ha gritado alguna vez de terror? ¿De miedo? Es así. ¿Has gritado alguna vez así feo, fuerte, de terror, de temor? No, ni cuando le gritamos al perro. Pero este diablo sintió esa presencia, este demonio sintió esa presencia y él empieza a exclamar y a gritar con esa voz, a vociferar. Siente la presencia de Dios. Él siente la presencia de Dios. Por eso, hermanos, que no hay comunión. Si una persona genuinamente convertida al Señor, regenerada por el Señor, templo del Espíritu Santo, no puede tener posesión el diablo en tu vida. Amén. Nosotros, hermanos, vivimos en medio de una cultura que practica la brujería. Vivimos en una cultura que practica la hechicería, la brujería. ¿No es cierto? ¿O no? Echan sal, azúcar, gato, perro, o sea, todo puede aparecer. Ahora, hermano, escuche bien, como creyente, ¿qué hago yo? Si de repente una mañana llego a mi negocio y en mi negocio veo un gato degollado o sangre derramada, qué sé yo, algún tipo de brujería hecha en mi negocio, donde yo esté. Nada. No tienen parte ni suerte, no hay comunión. La Biblia dice que Dios es el que nos guarda. Si nosotros, hermanos, somos gente de oración, gente que está en comunión con el Señor, usted agarre ese gato y bótelo a la basura, no tenga temor, no pasa nada. Amén. No pasa nada, no pueden tocarnos. O le tiene temor, o le tiene miedo. Ya le puedo creer que le dé asco el gato degollado, ya. Pero hasta ahí, no pueden hacernos nada. Mayor es el que está con nosotros, dice la Biblia, que el que está con el mundo. Estos demonios sienten la presencia de Dios y por ellos empiezan a gritar, ellos empiezan a decir: déjanos. ¿Por qué has venido a destruirnos? ¿Por qué has venido a hacernos esto? Jesús Nazareno. Ellos conocían a Jesús. Y miren lo paradójico, ¿no? Los fariseos, los maestros de ese entonces no le reconocían a Jesús. No le reconocían como el Mesías. Pero un demonio sí lo reconoció. A diferencia de estos maestros que supuestamente tenían la verdadera teología, no lo reconocieron a Jesús, pero los demonios sí le reconocieron. Le dijeron: tú eres el Santo, el Hijo de Dios, has venido a destruirnos, le dicen. Has venido a destruirnos gritando. Y esto obviamente muestra cómo estos demonios, escuche bien, los demonios saben cuál es el final que les está preparado. Saben los demonios cuál es el final que ellos tienen para ellos. Y por eso ellos ven y dicen: has venido ahora a destruirnos, ya has venido a cumplir tu propósito. ¿Se recuerdan que antes, cuando abrió Isaías, les dijo: yo he venido a libertar? ¿Recuerdan? Yo he venido a traer vida y vida en abundancia, he venido a libertar. Bueno, los demonios saben eso. Él ha venido a libertar a la gente, él ha venido, y ellos por eso le decían: has venido a destruirnos. Miren lo que dice Juan capítulo 3 versículo 8. Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero como dice la Biblia, mire, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entre la gente que de repente está pecando porque es del diablo y están oprimidos por el diablo, poseídos o influenciados por el diablo, para esto vino, dice, el Hijo de Dios. Este es el propósito, uno de los propósitos al venir a este mundo.
el de deshacer las obras del diablo. Y este demonio le dijo al Señor: yo sé que tú eres el Santo de Dios. Los demonios sienten esa presencia. Ahora, como le digo, no vamos a ir buscando nosotros demonio en todo lado. No vamos a ir buscando a diablos, no vemos diablos en todo lado. La influencia quizás, y lo que nosotros ahora confundimos es la influencia. ¿Por qué me dijeron que hay muchos demonios en la ceja? ¿Por qué? Porque hay robo, ¿no? Porque hay, ¿qué más? Borrachera. Ahora, ¿estos son poseídos o son influenciados? ¿Poseídos o influenciados? Poseído es una persona, escuche bien, que no tiene voluntad de lo que está haciendo. Poseído es una persona que hasta lo que él hace es poseído por el diablo. O sea, no tiene control ninguno sobre su cuerpo. Y alguna vez nosotros hemos vivido por eso. Y yo recuerdo hace años con mi esposa fuimos a ministrar a un joven que habría leído un rito, no, un conjuro de internet. Yo no sé en qué cabeza cabe también este joven hacer un conjuro para volverse invisible. Yo no sé para qué querías volverte invisible. No había caso preguntarle, pero él repitió el conjuro. Pero desde ese momento, y es duro ver eso, este joven, poseído por el demonio, tenía la fuerza de 10 hombres. Sus hermanos cuentan que ya a ellos los ha golpeado a toditos, que tenían una fuerza descomunal, que podía romper puertas, que podía hacer un montón de cosas, porque no tenía control sobre su cuerpo. Intentó matarse muchas veces. Y cuando de alguna manera ese demonio le dejaba, él no recordaba de nada de lo que él había hecho. No recuerdo nada de lo que he hecho. Su esposa, escuche bien, su esposa dormía con miedo porque ella decía: alguno de estos días me va a matar. Y se va a levantar y va a decir: no me recuerdo. O a sus hijos. Tenía mucho miedo. Y nosotros fuimos con mi esposa, oramos con él bastante tiempo. Y gracias a Dios, con el paso del tiempo, con predicar el Evangelio, este joven fue liberándose poco a poco. Lastimosamente, en el apuro y en la preocupación de su mamá, esta mujer la volvió a llevar a donde los yatiris, ¿no? Donde los curanderos, la volvió a llevar ahí, y este joven empeoró. De repente ya fue y cayó en el psiquiátrico, estuvo bastante tiempo en el psiquiátrico. Gracias a Dios salió también de ese lugar, gracias a Dios salió. Pero hermanos, ver un caso de posesión demoníaca son casos muy fuertes. Pero lo que nosotros vemos, gente que roba, gente que, como usted decía, hace un montón de fechorías, esta gente es influenciada por los demonios, influenciada por el diablo, porque ellos están conscientes de lo que ellos están haciendo, saben que están robando, saben, incluso roban para darles comida a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces ellos son influenciados por el diablo. Pero la Biblia dice que Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. Y ahora, cuando Jesús mira esto, Jesús le ve a este demonio vociferando, gritando, y Jesús le reprende diciendo, mire lo que le dijo Jesús, versículo 35: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Y entonces dice Lucas, el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo algún daño. ¿Qué es lo que Lucas nos está mostrando? Lucas nos está mostrando la autoridad de Jesús sobre los demonios, una autoridad sobrenatural sobre los demonios. Pero Lucas nos está diciendo, que Jesús no habría hecho ningún encantamiento. Y para ese entonces se practicaban muchos encantamientos, porque había mucha posesión demoníaca. Se realizaban encantamientos, rituales para poder exorcizar a estos endemoniados. Pero Jesús no hizo ningún rito, no hizo ningún encantamiento,
mucho menos, hermanos, mucho menos, se puso a hablar con el endemoniado. Lastimosamente, el día de hoy, y lo digo sin temor, las supuestas exorcismos que se hacen son un chiste. Entre comillas, pastores que empiezan a hablar con el demonio y le dan micrófono. ¿Cómo te llamas? ¿A qué has venido? ¿Hace cuánto tiempo estás con él? A ver, camina como perro. A ver, camina como él. A ver, aulla. Y el diablo, está aullando. A ver, haz esto. ¿Desde cuándo estás? A ver, ¿y qué es de su primo? Y el otro está actuando y un montón de show. Cuando Jesús, ¿qué tengo que hablar yo con él? ¿Qué tengo que hablar? Jesús le miró y dijo, sal de él, fuera de él. No es aquí cuánto gritaba Jesús, no es aquí cuántas técnicas utilizaba Jesús, no. Cuánto aceite le echas, no importa, entre cuántos están, no importa. Aquí lo único que importaba era la autoridad de Jesús. Esos demonios le reconocieron a Jesús. Tú eres el santo de Dios. Y cuando Jesús le dice sal de él, ellos salieron, porque no estaba, me van a guayquear aquí, entre cuántos hermanos han venido a exorcizarme, cuánto aceite me van a echar o qué cosita me van a hacer. No, es la autoridad del Hijo de Dios. Más adelante otras porciones nos cuentan cómo muchos endemoniados reconocían. Le dije, a Pablo conocemos, a Jesús de Nazaret también conocemos, pero ¿tú quién eres? En algún momento dijo el diablo. Amén. Entonces, no importa cuántas cosas se hagan, lo único que aquí importa, hermanos, es cómo Jesús, Él muestra la autoridad que Él tenía. Estos demonios, cuando tienen el cuerpo de una persona, toman posesión de ella, los quieren matar, los quieren destruir. Esa es la finalidad de una posesión, matar a la persona, destruir a la persona. Esa es su finalidad. Pero Lucas nos dice que cuando Jesús liberta a esta persona, este demonio sale, dice la Biblia, y Lucas nos dice que no le hizo ningún daño al cuerpo de esa persona. No le hizo ningún daño. Porque es la finalidad de la posesión, hermanos, jóvenes, mayores, todos. Estas posesiones, ahora juegos que hay, no son chiste. No son chiste. Hace unos días escuchábamos cómo unos jóvenes empezaron a agarrar el álgebra, ¿no? Y empezaron a hacerle preguntas a los matemáticos. Pero se mueve el libro. Obviamente, pues se mueve, es el diablo. No es chiste, hermanos. Posesiones, challas, cosas que se quieran hacer, no es chiste, existe el diablo ahí. Gente que de repente empezó a jugar con Ouija y les dio histeria colectiva a toda la gente, empezaron a gritar y a sentir esa fuerza demoníaca. Por eso es que uno como creyente, hermano, tiene que estar consciente de que sí, somos templo de Dios, pero no estamos para ir a jugar con esas cosas. Y recomendar en la medida que nosotros podamos a otras personas. Jóvenes, si sus amigos están haciendo este tipo de juegos, no hagas. Díganles, no hagas, no te metas con eso. Hermanos mayores, nosotros como mayores, o los que son más mayores, que ven este tipo de rituales, a la Pachamama, estemos conscientes de que estas son brujerías, hechicerías. Amén, hermanos. Nosotros no necesitamos emular o copiar nada de lo que el mundo hace. Nos decían, bueno, el mundo challa con cerveza, con vino el mundo challa, nosotros vamos a challar con aceite. No necesitamos imitar nada. No necesitamos imitar nada. Aquí, hermano, es la autoridad del Santo de Dios lo que protege. La autoridad del Hijo de Dios que protege.
Yo sé que en el Antiguo Testamento hubo en la Pascua, cuando marcaron con la sangre del cordero el dintel de sus puertas, ¿no ve? El marco de sus puertas. Pero hoy, hermanos, no necesitamos hacer eso. Hoy el cordero perfecto es Jesús. No necesitamos agarrar ni aceite, ni sangre, ni sal. No necesitamos hacer esto. Hoy nosotros estamos completos en Cristo. Amén. Al hermano que está a su lado, dígale: estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él. Y la gente, dice la Biblia, que todos se quedaban maravillados. En la sinagoga empezó a manifestarse un endemoniado, pero Jesús lo libertó. Y la gente se maravillaban y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra con autoridad es esta? Ellos eso vieron, ¿no? Ellos vieron la autoridad de la palabra. Nunca se había predicado esto en Israel. Nunca habíamos visto esto haciendo. Pero ellos no dijeron: mira cómo los demonios o la gente. No, él dijo: miren la autoridad de esa palabra. Por eso, hermanos, nosotros hoy vamos a estar enfocándonos durante todo este tiempo a la autoridad de Jesús por su palabra. Jesús estaba presente, hablando, haciendo. Pero como dice la Biblia, hermanos, para nosotros el día de hoy que Jesús físicamente no está con nosotros, su palabra, Él nos ha dejado su palabra, la palabra profética más segura para nosotros. Hoy nosotros somos libertados por el poder del Evangelio. Amén. Por el poder del Evangelio. Y en algún momento usted eventualmente puede encontrarse con casos así. Y usted ya sabe cómo actuar, o debe de saber cómo actuar como un hijo de Dios. Amén. Esta gente se asombró y ellos empezaron a difundir la fama de Jesús por todos los lugares. O sea, ahora, esto no es necesariamente bueno, que la gente empezó a hablar de Jesús, porque ellos empezaron a hablar de Jesús no en un buen término, sino solamente sorprendidos por lo que estaba pasando. No es que ellos estaban ahora todos arrepentidos, no, solamente sorprendidos de lo que ellos estaban viendo. Ellos empezaban a admirarse de esto. Pero la admiración, hermano, escuche bien, la admiración no es suficiente. La admiración no es suficiente. Se necesita una fe genuina. Porque hoy, hermanos, escuche bien, hoy en muchos lugares se habla y se hace harto énfasis. Y miren cómo sacamos demonios, y miren cómo hacemos. Y uno puede admirarse, pero la admiración no es suficiente. Se necesita una fe genuina, y esa fe genuina solamente puede venir de Dios. Amén. Solamente de Dios. Entonces, hermanos, miren cómo Lucas ahora nos ha ido narrando estas historias, mostrándonos cuán importante era y es ahora para nosotros la autoridad de Jesús. Hoy nosotros no hacemos las cosas en nuestro nombre, mucho menos en nuestra denominación, no, sino en la autoridad de Jesús. En Él estamos cubiertos, en su vida perfecta, en su muerte perfecta. En Él estamos cubiertos. Tampoco, mis hermanos, esto es un amuleto para nosotros, ¿no? No es un amuleto el utilizar la sangre de Cristo. Hemos visto que muchas veces se utiliza la sangre de Cristo para todo, ¿no? Para todo utilizamos la sangre de Cristo, y esto no es así. Esto es caricaturizar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un propósito: santificarnos. Ese es el propósito de Jesús. Amén. Ese es su propósito. La autoridad, hermanos, que la iglesia tiene no es en el poder de la denominación, no es en el poder de la experiencia o en el poder de mi conocimiento. No, la autoridad solamente puede venir de parte de Dios, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahora, hermanos, si nosotros, hermanos, escuche bien, tenemos que tener cuidado en la influencia que el diablo puede ejercer sobre nosotros. Porque si bien nosotros hoy no podemos ser poseídos
por el diablo, de manera que él controle nuestra mente, nuestra voz, nuestro hablar, todo. No, no puede. Sí podemos caer en ser influenciados por él. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo nosotros podemos ser influenciados por él? Cuando escuchamos más cosas de lo que el mundo hace o predica o está haciendo constantemente, y cuando estás debilitado espiritualmente, cuando no es la palabra tu máximo anhelo. Amén. Si no, ¿por qué nosotros podemos entender, hermano, a un cristianismo que ahora seguramente están en todo lugar? Policías hay cristianos, gente en el gobierno, cristianos, gente en instituciones públicas, privadas, cristianos hay. Profesores, ¿hay o no hay? Hay. Doctores, ¿hay o no hay? Y en todo lugar, hermano, hay malo y bueno. En todo lugar. Y lastimosamente muchos que nominalmente se dicen, bueno, soy cristiano, son influenciados por el demonio, porque igual siguen siendo corruptos, porque igual siguen robando, porque igual siguen haciendo esas cosas, porque hay influencia del demonio, influencia del diablo. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo escuchando lo que el diablo, el mundo está predicando. Este mundo caído está predicando todo el tiempo. Y si nosotros solamente venimos el domingo a poder escuchar la palabra solamente un momento, y nos olvidamos toda la semana de un alimento natural, espiritual, obviamente vamos a ser influenciados por el mal. Vamos a ser influenciados por el mal. De repente uno dice, pastor, ya no puedo orar. No puedo orar. Y cuando ya no puedes orar, ya no te da ganas de leer la palabra. No tienes ganas de leer la palabra. Haces todo menos leer la palabra. Así de tu interés. Así tu interés. No tienes ganas. No tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, y por ende la espiritualidad que uno está viviendo es completamente influenciada por el demonio. ¿Por qué te es más fácil perder o digamos tener una hora mirando una película y tener menos tiempo estudiando la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué te es más fácil hacer cosas que te distraen, que te divierten, que leer la Biblia? No te digo que esté mal. Pero ¿por qué te es más fácil eso que este otro, estudiar y leer? Porque hay influencia. Entonces, hermanos, es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha. Y para esa lucha espiritual nosotros, hermanos, necesariamente tenemos que vestirnos, como dice la Biblia, de toda la armadura de Dios. Amén. De toda la armadura de Dios. Vístanse, dice la Biblia, de toda la armadura de Dios. Para eso. Jesús ha venido para libertarnos, sí, mis hermanos. Y Él nos ha hecho libres, sí. Pero nosotros, hermanos, tenemos que alimentarnos, nosotros tenemos responsabilidad de nuestra fe también. Amén. Oremos, por favor, hermanos. De modo que la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 36, que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Que esa libertad, hermanos, sea notoria en nuestras vidas y vivamos, hermanos, sirviendo y viviendo en la voluntad del Señor. Amén. Oremos.